Muy buenas noches con todos. Simplemente el control de rigor con esta nueva normalidad tecnológica. ¿Se escucha bien? ¿Sí se escucha el audio? Bien, Está sí, bien. están contestando, sí se escucha, todo bien. Perfecto. Bueno, entonces bienvenidos a todos. Son 225 personas conectadas a este evento para el que la Cámara recibió inscripciones que llegaron hacia las 400 más o menos. Bueno, número uno, presentaron, mi nombre es José Antonio Camposano, soy presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura, organización que está a cargo de la celebración de estos eventos virtuales, que los hemos denominado CNA Online. Esta es nuestra segunda edición. La primera edición tuvimos la presencia de José Gabriel Apolo y el señor viceministro de Acuacultura y Pesca, quienes nos ayudaron a comentar referente a este nuevo texto de ley de pesca y acuacultura que está vigente a partir del mes de abril. Hemos podido, digamos, en esa edición primera, compartir junto con miembros del sector camaronero las expectativas, pero también las dudas y las inquietudes que existían en torno a este texto tan importante para nuestra actividad. A partir de esa primera edición de CNA virtual, o CNA Online, como lo hemos denominado, se tomó la decisión de organizar un segundo evento, también dentro del marco de esta nueva normalidad. Yo me encuentro ahora en mi casa, estoy todavía con pico y placa y tengo que manejar ciertos horarios para poder regresar y participar de estas actividades empresariales. Pero en esta ocasión consideramos organizar una conferencia que gire en torno ya no a los temas jurídicos que atañen al sector, sino más bien a los temas de carácter económico. No se puede hablar de la economía del camaronero, del productor, del laboratorio, de las empresas afines, de las fábricas de alimentos, de los exportadores, de quienes tenemos que ver con esta actividad, si no empezamos por el principio. Y el principio, sin duda alguna, es el marco económico en el que el Ecuador se está moviendo. Si ustedes revisan la prensa, si revisan la data pública, si revisan las redes sociales, pues encontrarán que el Ecuador se maneja en un momento económico bastante complejo, que no tiene nada que ver con la situación del COVID. Hay muchos de los problemas que vivimos a la fecha son el resultado de decisiones tomadas por administraciones anteriores, por esta administración, digamos que han diseñado el esquema económico en el que nos movemos. Una constitución que establece una serie de garantías al ciudadano, es decir, derechos, donde se garantizan una serie de derechos de forma gratuita, que motivan a un gasto exacerbado por parte de las autoridades, y luego una situación macroeconómica también con la caída de los precios del petróleo, extremos de endeudamiento nunca antes vistos, sino en momentos post-petroleros y demás. Entonces, es importante entender la economía ecuatoriana y entender en qué espacio nos estamos moviendo para saber, o por lo menos proyectar, o de quienes son expertos, escuchar cuáles pueden ser esas decisiones de carácter económico que se tomen por parte del Ejecutivo, de la Asamblea Nacional y que afectan a sus negocios, para luego pasar a la segunda parte de este evento, que ya se centra mucho más exclusivamente en lo que tiene que ver con la actividad camaronera, es decir, qué esperar del mercado, qué está sucediendo en los mercados internacionales, ahora sí, influenciados gran parte por el fenómeno del brote de COVID-19, una situación nunca antes vista, por lo menos en el último siglo. La última pandemia de este tipo se llevó a cabo a principios del siglo pasado. Así que hay varios elementos que hemos querido compartir con ustedes como Cámara Nacional de Acuacultura para que se entienda, por un lado, la realidad económica influenciada, sí, por los diferentes factores exógenos internos, más este fenómeno particular del COVID, ¿no? Pero ¿qué esperar de una economía post-COVID incluso, cuando ya empezamos a tener un semáforo amarillo y en algunos cantones uno verde? El primer evento que hizo la Cámara todavía estábamos en semáforo amarillo, todavía no sabíamos si estábamos retomando realmente nuestras operaciones de manera normal o esta nueva normalidad como se le llama. Y segundo, sí, que pensar o que esperar del mercado internacional del camarón, qué está sucediendo en Asia, qué está sucediendo en Europa, qué está sucediendo en Estados Unidos, regiones que también están afectadas por el COVID y que también están tomando decisiones para motivar empleo interno, para impulsar el consumo, para impulsar el comercio y cómo eso afecta a nuestros negocios, que es lo que entiendo todos queremos saber. Quiero agradecer, más allá de terminar con esta bienvenida, agradecer la presencia de Alberto Acosta Burneo, quien va a dar su punto de vista como experto en materia económica, como analista económico de primer nivel
y agradecer también a Gabriel Luna, que nos va a compartir con su análisis estadístico sobre el comportamiento de las exportaciones ecuatorianas, con la información que él cuenta de los mercados, la proyección, lo que él espera, la descripción de lo que está sucediendo, y ojalá, como gremio, como Cámara Nacional de Acuicultura, a nombre de todo el equipo aquí presente, Gabriela Nivelo, nuestra gerente comercial, Yaira Pedradita, directora ejecutiva, Ana Carolina, nuestra jefe de eventos y hoy a cargo de estos eventos virtuales, y la bienvenida a Luis Alfredo Robles como director adjunto de la Cámara, ¿no? A nombre de este equipo, agradecerles por su presencia y por supuesto, estamos siempre de oídos abiertos para escuchar sugerencias de parte de ustedes de cómo podemos mejorar estas actividades, qué otros temas quisieran escuchar. Evidentemente estamos a esperas de poder retomar nuestros Aquaexpos, que son nuestra expertise, y sin duda alguna tenemos muchas ganas de volverlos a celebrar y estar junto con todos ustedes de forma presencial. Pero mientras eso sucede, hemos querido a través de estas reuniones, de este tipo de actividades, compartir información que es importante para ustedes y sus negocios, porque esa es una de las misiones principales de la Cámara Nacional de Agricultura, facilitar esta información para la mejor toma de decisiones de cada uno de ustedes. Así que con esto agradecerles nuevamente y dar paso a los expertos que van a compartir la noche de hoy su información, y recordarles que hay un espacio de preguntas al final. Ustedes pueden con Luis, digamos que compartir las preguntas. Se han enviado ya preguntas de manera anticipada, pero vamos a estar atentos a los comentarios que cada uno de ustedes haga aquí en el chat abierto en la sesión de esta noche. Así que bienvenidos nuevamente y muchísimas gracias. Bien, gracias José Antonio y bienvenidos nuevamente todos los asistentes. Un poco para explicarles la metodología de este evento. Vamos a tener las presentaciones inicialmente con alrededor de 20-25 minutos y luego vamos a dar paso a una serie de preguntas de las que ya están formuladas, y en función del tiempo que nos quede vamos a ir tomando las nuevas preguntas que se hagan a través del chat. Entonces voy a pasar a presentar a los conferencistas, ya José Antonio los ha mencionado. Tenemos a Alberto Acosta, quien es máster en Economía, becario Fulbright, graduado en la Universidad de Nueva York, con un MBA y amplia experiencia en investigación económica, banca y negocios. Es editor de la publicación económico-política Análisis Semanal y su versión gemela en inglés Weekly Analysis. Es consultor en evaluación del impacto de las políticas públicas en las actividades empresariales, potenciación de emprendimientos, estudios de mercado y asesorías económicas. Es conferencista sobre escenarios macroeconómicos de Ecuador, docente de pregrado y posgrado en varias universidades, editorialista y miembro del Consejo Editorial de Vistazo, y participa regularmente en análisis económicos en medios de comunicación. Nuestro segundo conferencista, para no interrumpir la charla una vez que ellos arranquen, también lo voy a presentar, es Gabriel Luna. Como saben, Gabriel ha venido participando en nuestros eventos Aquaexpo, actualizándonos regularmente del estado del mercado de camarón a nivel mundial. Gabriel tiene un título en Business Management del Excelsior College de Nueva York. Actualmente es asesor de compras de camarón en Ecuador y en varios países para varias empresas. Es representante por Ecuador de importadores de mariscos en Francia e Italia, y comercializa productos de varias exportadoras ecuatorianas a sus clientes de Asia. Gabriel es camaronero, está en producción y tiene amplia experiencia en el mercado nacional e internacional. Anteriormente se desempeñó como gerente de ventas de Expalsa, una de las principales exportadoras camaroneras de Ecuador. Para no tomarnos más tiempo en los preámbulos, vamos a dar paso a nuestros conferencistas. Adelante, Alberto, y muy buenas noches. Muy buenas noches con todos, un gusto estar con ustedes. Esta noche va a ser una presentación sobre los escenarios económicos del Ecuador. Es una presentación unos 25 minutos aproximadamente, y voy a hablar de los principales desafíos de la economía ecuatoriana. Posteriormente habrá el espacio de preguntas y encantado poder responder inquietudes adicionales que hayan quedado. Empecemos hablando. Yo reconozco que existen tres grandes desafíos en la economía ecuatoriana. El primer desafío tiene que ver con la crisis fiscal. Tenemos una crisis fiscal que no se originó por el coronavirus, eso tenemos que estar muy claros. La crisis fiscal nace en la bonanza por un gasto público que subió de manera muy fuerte y que se financió con deuda. Todavía en 2013, cuando teníamos un precio del petróleo
superior a $100 por barril, empezamos una carrera de agresivo endeudamiento. También se utilizaron fondos de la Reserva Internacional, los fondos de contingencia, todo se utilizó para destinarlo al gasto público. El resultado es que en 2014 se acaba la bonanza, caen los precios del petróleo, y 2015 empezamos a vivir del endeudamiento en una crisis fiscal que todavía no logramos solucionar. A esta crisis fiscal que la veníamos arrastrando desde 2015, se suma el impacto del coronavirus, que realmente va a tener está teniendo un impacto muy fuerte en las finanzas públicas. Por un lado, el estimado para este año es que va a abrir una brecha fiscal de alrededor de 6.000 millones, 6% del PIB. Es una cifra realmente muy importante. Eso significa que el déficit global en el sector público va a alcanzar 7,5% del PIB, agravado en una magnitud muy importante por el coronavirus. El Estado va a tener que destinar más recursos para salud, alrededor de un 0,6% del PIB. Pierde ingresos petroleros de alrededor de 3.500 millones de dólares. Pierde en recaudación de impuestos de alrededor de 1.100 millones de dólares. Y tampoco logra el plan que tenía de monetizar, es decir, de generar recursos con activos del Estado. Todo esto le abre una brecha importante de 6% del PIB, alrededor de 6.000 millones. Esto nos lleva a una urgencia mayor en la consolidación fiscal. ¿Qué significa consolidación fiscal? Es poner en orden las cuentas fiscales. Veníamos desde 2000, como les digo, desde 2015, con un desequilibrio fiscal importante porque el ingreso petrolero, la bonanza se acabó y nos quedamos con un nivel de gasto muy grande. El ajuste por el lado del gasto fiscal ha sido muy difícil de lograr, pero ahora con el efecto del coronavirus las alternativas se reducen. El gobierno va a tener que adoptar medidas mucho más fuertes para reducir el tamaño del Estado. Aquí pueden ver en el gráfico una previsión del gasto público y se puede ver cómo se va a producir una dramática caída, esa es la previsión en este año, independientemente de posiciones ideológicas o demás, por una realidad, porque no hay recursos. Se espera que entre 2019 y 2025 el balance global se reduzca, es decir, haya una consolidación por el lado fiscal de alrededor de 4.800 millones. ¿Cómo lograr esta consolidación fiscal? ¿Cuáles van a ser las vías? Bueno, la primera vía, que esa es la más difícil y es la que el gobierno se está dando cuenta que ya no hay mucho espacio, era buscar nuevos ingresos. Se habló de concesiones, privatizaciones, pero en este entorno es difícil conseguir interesados. La segunda vía, que es la que sí se está adoptando, es la reducción de gastos de capital, las inversiones no prioritarias. El Estado todavía invierte en muchas cosas y muchas de estas no son prioritarias. La racionalización de la nómina, se ha establecido un mecanismo de reducción de jornada laboral en el sector público, temporal. Mejorar la calidad del gasto corriente es otro de los desafíos. Es decir, el Estado va a tener que gastar menos porque no tiene recursos. Focalización de subsidios es algo que también se ha adoptado a través de este mecanismo nuevo de bandas de precios, que realmente no elimina el subsidio. Es un mecanismo que permite una variación en el precio, pero una variación muy controlada dentro de estrechos márgenes, lo que al final del día no permite que haya la participación del sector privado para importar combustibles. Pero en todo caso va en la línea de reducir el peso de los subsidios en las cuentas fiscales. Y el quinto punto, la quinta estrategia viene por el lado de la gestión de pasivos, que no es otra cosa que renegociar las deudas, algo que está haciendo el gobierno, que ha logrado un plazo con los acreedores, de los acreedores de bonos, a quienes les debe 17.000 millones, y a quienes les ha dicho, no puedo pagarles, necesito cambiar las condiciones. ¿Qué es lo que busca el gobierno? Que le aplacen, que le den plazo mucho más largo para pagar esas deudas, que se reduzca, es decir, castigar a los tenedores de bonos no pagándoles una parte de los intereses, que se perdone una parte de los intereses, y que al final del día se facilite, probablemente con un periodo de gracia, el momento actual que estamos viviendo, que es de extrema complejidad. Entonces también probablemente se va a buscar un periodo de gracia en el pago. En todo caso, como ustedes pueden ver, la salida para la crisis fiscal no es sencilla, no hay receta única. El gobierno va a tener que, y el siguiente, porque tampoco se va a terminar las tareas
en este gobierno la brecha fiscal es muy grande y el gobierno se ha demorado mucho en tomar medidas. Entonces vemos que va a haber, las medidas van a tener que venir en todos estos frentes en paralelo. Si es que, o mejor dicho, debido a esta consolidación fiscal, la necesidad de financiamiento del país tiene que comenzar a bajar, porque vemos que hasta ahora el país se ha vuelto adicto al endeudamiento. Para 2020 se requiere 13.000 millones de dólares en financiamiento. Es una cifra simplemente astronómica y yo creo que en la práctica no se va a conseguir. Mucho de este financiamiento se va a realizar vía atrasos, gobierno que contrata pero no paga. Esa va a ser una manera de poder financiarse internamente, porque externamente va a ser muy difícil conseguir un monto tan grande de financiamiento. Y al poner en orden el tamaño del Estado, ir reduciendo gradualmente el tamaño del Estado, la previsión es que en los próximos años comience también a bajar significativamente la necesidad de financiamiento, porque nadie puede vivir endeudándose indefinidamente. Resumiendo, el primer desafío, la crisis fiscal, que la venimos arrastrando y que este gobierno le ha tomado mucho tiempo empezar a corregirla, y lo está haciendo, plantea medidas decisivas de este año cuando es inevitable, cuando ya no tiene otras alternativas. Va a dejar, evidentemente, una mesa que no va a estar servida para el próximo gobierno. El siguiente gobierno tendrá que continuar en esta tarea de poner en orden las cuentas fiscales. El segundo gran desafío de la economía ecuatoriana tiene que ver con la falta de competitividad. Y aquí también tenemos que ver la causa. El origen está en políticas que fueron incompatibles con la dolarización y que se adoptaron sobre todo en la bonanza. ¿Qué es lo que sucedió en la bonanza? Dos cosas importantes. Por un lado, incrementos salariales por encima de lo que se incrementaba la productividad del trabajo. Todos queremos que los salarios sean cada vez más altos y eso es lo que debemos buscar. Pero los salarios son la consecuencia de una mayor productividad. No son la causa, son la consecuencia. Cuando mejora la productividad, cuando hay mejores máquinas, más equipos, más tecnología, los salarios pueden subir y de hecho comienzan a subir. Pero cuando se suben los salarios de manera política, vivimos lo que tenemos ahora, que ya les traigo algunas cifras de aquí. Un segundo desafío una segunda causa de este encarecimiento fue esta política de sustitución de importaciones, que bloqueó el ingreso de productos en la bonanza cuando estábamos inundados de petrodólares. Con los excelentes precios del petróleo, el país se inundó de petrodólares y en ese momento al gobierno se le ocurrió que lo que tenía que hacer era bloquear el ingreso de productos importados, es decir, restringió la oferta de productos cuando había una demanda gigantesca porque había tanto dinero. Resultado, los precios se fueron a las nubes y se destruyó la competitividad. Aquí podemos ver el efecto que hemos tenido, la fuerte apreciación del tipo de cambio real, y vemos cómo al día de hoy la apreciación, el tipo de cambio real está sobrevaluado en alrededor de un 17%. ¿Esto cómo se lee? Simplemente que somos un país caro, que si comparamos con lo que es Colombia, Perú o cualquier otro país de la región, el Ecuador es un país caro para producir, un país caro para consumir. Y ese es un desafío muy fuerte. Lo que les mencionaba a nivel de los salarios. Aquí podemos ver claramente cómo el salario real subió aceleradamente, la línea superior, mientras que la productividad del trabajo subió mucho más lento. Se dividieron. Entonces los salarios no responden a la productividad del trabajo, provocando lo que estamos viendo ahora, que muchísimos empleos se destruyan y que muchas actividades al final del día tengan que hacerse con un empleo informal o un empleo inadecuado. También podemos ver aquí lo que pasó en relación a Latinoamérica. Durante la bonanza los salarios subieron aceleradamente. Cuando se acaba la bonanza, es la línea de abajo, la línea punteada, en América Latina los salarios, como sus monedas pierden valor, los salarios también caen en esos países en términos nominales, mientras que en el Ecuador los salarios, al ser un país dolarizado, y siguieron subiendo. Además, el gobierno continuó con la política de subir salarios. Entonces, el Ecuador tiene esta brecha, que es un desafío importante porque tenemos salarios mínimos mucho más altos que el promedio de la región de América Latina. ¿Cómo recuperar competitividad? Este es el desafío. Primero, tiene que darse un proceso de corregir las malas decisiones de inversión que se hicieron durante la bonanza. Hay que retirar recursos de actividades que no son rentables y destinarlos a actividades que sí son rentables y permitir que el mercado se adapte y que los precios se adapten a las nuevas realidades.
Hay que facilitar esta adaptación a las nuevas realidades, liberando las trabas, los controles de precios y distorsiones que mantienen a la economía anémica estancada. La clave detrás de la recuperación de competitividad está en un ajuste en los precios. Y solamente una vez que los precios internos se hayan ajustado lo suficiente a la baja, vamos a poder ver cómo el crecimiento vuelve a ser fuerte. Podemos competir nuevamente. Pero mientras los precios sigan sin moverse, rígidos, vamos a mantener estos problemas de competitividad, de ser un país caro. Entonces, el Ecuador, al ser un país dolarizado, no puede devaluar como otros países de la región, que es lo que ha sucedido en otros países. Entonces, existen dos alternativas para recuperar competitividad. Primero, un fuerte incremento en la productividad, que es algo difícil de lograr porque requiere inversiones, es decir, pongo más máquinas, produzco mejor, más eficientemente, con los mismos recursos. Eso me permite elevar mi productividad y hacer más barato, más competitiva mi producción. O la otra alternativa es lo que se conoce como la devaluación interna, que es un mecanismo que han tenido que usar países sin moneda propia, como es el caso de España, Grecia, los países bálticos. ¿Cómo se logra esta devaluación interna? La devaluación interna al final del día es reducir los precios internos en todos aquellos sectores de bienes en donde estén demasiado altos. ¿Cómo lograr una devaluación interna? Primero, al poner en orden las cuentas fiscales, el primer desafío del que les hablaba, eso impulsa a que los precios caigan. Un Estado que comienza a gastar menos, reduce también los precios y ayuda para que el sector productivo privado pueda tener mejores precios de insumos, bienes y servicios. La apertura comercial es otra manera para obtener esta devaluación interna. Al reducir trabas al comercio internacional, llegan bienes y servicios más baratos, hay más oferta de bienes y los precios también vuelven a ser más competitivos. Reducir el costo del dinero es otro desafío para que el financiamiento sea más barato. Reducciones en el costo salarial. Ya sabemos que los salarios no se pueden reducir por ley, pero existen mecanismos de otorgarle flexibilidad o como estos mecanismos temporales por el coronavirus, como es la reducción de las jornadas laborales, tener leyes laborales modernas y tener impuestos competitivos. En materia comercial, han existido acercamientos con Estados Unidos, está pendiente nueva reunión del Consejo de Comercio e Inversiones. Lamentablemente estas negociaciones toman tiempo y ya el gobierno ha reconocido que es probable que esto no se solucione en este gobierno, sino que quede para un próximo gobierno. Pero en todo caso ha habido acercamientos interesantes con Estados Unidos. Con la Alianza del Pacífico se requiere completar el acuerdo comercial con México y terminar la modernización del acuerdo con Chile. Con México está en negociación, hay fuertes presiones contrarias a ese acuerdo, sobre todo en el sector de las manufacturas, porque México es un país fuerte en manufacturas, con salarios mucho más competitivos que los del Ecuador, y entonces tiene preocupación de un acuerdo con México, pero el gobierno está trabajando en eso y hay oportunidades interesantes para los productos ecuatorianos de México. Y con el EFTA, que es Suiza y otros países europeos que no están en la Unión Europea, ya existe un acuerdo en vigencia que hay que aprovechar. En materia de reducción del costo del dinero, los desafíos pasan por adecuar la normativa bancaria para tener estándares internacionales, eliminar todos estos techos de las tasas de interés, el direccionamiento del crédito que existen en la actualidad y que al final del día lo que hacen es que hacen del mercado ecuatoriano un mercado muy poco atractivo para el sistema financiero. Incluso por ley, la banca internacional no tiene los mismos derechos y obligaciones que la banca local, lo que hace que sea poco atractivo que ingrese la banca internacional. Y para completar esta película de aislamiento, tenemos el impuesto a la salida de divisas, que es una barrera al ingreso de dólares. Entonces, todas estas medidas lo que hacen al final del día es impedir que ingresen la banca internacional, que ingresen nuevos capitales, a pesar de que somos en esencia un país muy atractivo para la banca internacional porque estamos dolarizados. Somos atractivos para los capitales de la región que deberían venir en grandes cantidades porque no tienen el riesgo cambiario, pero lamentablemente al tener todas estas trabas se limita ese ingreso. Y lo mismo sucede en el mercado de valores. El desafío es una reforma profunda del mercado de valores para incrementar la liquidez, la confianza y enlazarlo también a los capitales internacionales. En materia de impuestos, también hay cosas por hacer. Los impuestos corporativos en el Ecuador superan el promedio regional. En el Ecuador el impuesto corporativo es de 42,6%, cuando el promedio regional es de 31,6%.
En este 42,6% está incluido la participación de trabajadores que se paga en el país y al final es un pago que tienen que hacer las empresas. Entonces, aquí está sin tomar en cuenta el ISD, ni los aranceles, ni importaciones, de aranceles sobre importaciones. Entonces vemos que hay un problema de impuestos poco competitivos. En el Ecuador se castiga la producción y se premia el consumo a través de la carga impositiva que existe en la actualidad y eso es algo que se debe corregir. Entonces, resumiendo, el segundo gran desafío viene por el lado de devolverle competitividad. Hay algunas medidas que se están impulsando desde el gobierno, pero hay muchísimo todavía por hacer, más son los pendientes y que hay que trabajar para que el Ecuador pueda seguir siendo atractivo en su producción. El tercer gran desafío tiene que ver con el coronavirus. La cuarentena para combatir el coronavirus ha frenado la actividad productiva y ha roto la cadena de pagos. Al romper la cadena de pagos se produce una crisis de iliquidez, porque una empresa que no puede producir no puede pagar a sus proveedores, quienes a su vez tampoco pueden pagar a sus proveedores, y se produce una crisis en el sector real porque gran parte de la producción en el país se ha detenido. Hay algunas excepciones en sectores de alimentos, sectores de exportadores, pero hay una parte importante que ha visto detenidas sus ventas. Vemos sectores, de manera general, sectores perdedores o potenciales perdedores. Están el turismo, entretenimiento, aviación, automóviles, construcción, manufacturas de bienes no esenciales, servicios financieros, educación, petróleo y gas. En este entorno hay otros sectores que los llamo ganadores, pero probablemente no todos sean ganadores. Algunos simplemente no pierden tanto como el resto. Entre sectores ganadores ha estado la agricultura. Ha sido una de las compras que la población ha priorizado en este entorno, dejado de comprar otras cosas y abastecerse de alimentos. El comercio electrónico, las tecnologías de la información, higiene y salud relacionado con la pandemia, procesamiento de alimentos y retail, servicios médicos, y sectores exportadores también que puede ser que se han visto afectados, como de hecho se han visto afectados muchos sectores de exportadores, pero al final del día están enlazados a lo que sucede en el mundo, y la gran diferencia entre el Ecuador y el resto de países en el mundo es que en el Ecuador, cuando aparece el coronavirus, en vez de actuar el gobierno como actúan todos los gobiernos del mundo tratando de salvar las empresas y que no quiebren, que no se destruyan empleos, y que los ciudadanos puedan seguir consumiendo, en el Ecuador el gobierno dice, momentito, aquí el quebrado soy yo, necesito más contribuciones, necesito más impuestos porque ustedes me tienen que ayudar a mí. Entonces, y eso es algo que no sucede en el resto de países. Entonces, es una ventaja al final del día para los sectores exportadores porque a nivel internacional hay una capacidad fiscal mucho mayor para enfrentar las cuarentenas y para impulsar una reactivación productiva posterior, algo que lamentablemente no existe en el Ecuador y que implica que el mercado interno va a estar deprimido por más tiempo. Estas cuarentenas lo que hicieron al final del día es que las empresas pierdan liquidez, el capital de trabajo se esfumó en muchísimas empresas, lo que sucede es que las cuarentenas se extendieron mucho más de la resistencia del promedio de las empresas, donde la mediana en la resistencia de las empresas era 28 días, y vemos que todavía hay sectores y hay empresas que todavía no salen de la cuarentena. Esto se ve reflejado nuevamente en un deterioro en la cartera de los bancos, en una caída de depósitos, menos recursos para poder prestar, una caída en los ingresos fiscales, ya vimos eso también hace un momento, que provocan que haya cada vez más atrasos en la administración pública. Hay una reducción también importante en el comercio exterior, caen algunas exportaciones, las exportaciones petroleras se desploman, y hay una contracción importante también en importaciones, muy relacionado con un mercado en donde hay menos recursos en este momento, un mercado paralizado, entonces demanda también menos bienes y servicios. La crisis que nace como una crisis de oferta provocada por la cuarentena se transforma en una crisis de demanda. Hay menos ingresos de los independientes, menos ingresos de los empleados, se destruyen empleos de manera agresiva y entonces eso provoca también una contracción por el lado de la demanda interna. Todos estos conjuntos, estas cosas que hemos hablado, la crisis fiscal que venía de antes, los problemas de competitividad y ahora sumado el coronavirus,
llegamos a un cóctel explosivo, que es el que estamos viviendo ahora, en donde para este año los estimados más recientes colocan a una contracción económica de 6,5% del PIB, de los cuales alrededor de 2% corresponden al efecto debido a la caída en el precio del petróleo y a las paralizaciones en las exportaciones de petróleo, y 4,5% corresponden a los efectos de las cuarentenas. Entonces aquí podemos ver la evolución del Producto Interno Bruto, y podemos ver cómo la previsión para este año es una contracción de la economía incluso mayor que la que vivimos en 1999, es decir, va a ser un año extremadamente complejo, con un rebote el próximo año, pero que, aunque suena como que va a crecer mucho el próximo año, realmente no vamos a retornar a los niveles de producción del PIB que tuvimos en 2019, sino probablemente en los próximos 3 años, si es que no es más. Es decir, este va a ser una recuperación lenta, después de una caída fuerte este año, como no la hemos visto en la historia reciente, y una recuperación muy lenta en los próximos años, cosa que tal vez en 3 años retornemos a los niveles que vivimos en 2019. ¿Qué pueden hacer las empresas en este entorno? Muy rápidamente, el primero es producción segura. Esto se resume en producción segura, medidas de prevención en base a la realidad de cada empresa, nuevos protocolos de producción, protocolos de comportamiento social, estándares de desinfección, controlar temperatura al ingreso, reducir aforos, variación de horarios de trabajo, distanciamiento, capacitación, etcétera. Es decir, en resumen, buscar los mecanismos para una producción segura. Aprovechar las herramientas tecnológicas para distribución de productos, transporte de personas, trabajo remoto, para los trámites de todo tipo deben ir a buscar, irse a hacer en línea para evitar aglomeraciones. Un tema muy importante es la flexibilidad para descubrir nuevamente las necesidades de los clientes. Eso significa que hay muchas actividades que tienen que reinventarse y buscar nuevos mercados. Les doy un ejemplo y relacionado con el sector de ustedes. Por ejemplo, los restaurantes a nivel internacional han tenido que cerrar, están los hoteles también, o están funcionando a medio gas, entre cuarentenas. Eso significa que los usuarios, los ciudadanos que les gustaba ir a los restaurantes y que les gustaba comer camarón, no están pudiendo ir con la normalidad o con la frecuencia que iban antes. Y eso significa que toca ver mecanismos para que estos mismos ciudadanos que les gusta el camarón, que ya conocen lo que es el camarón y está sumado a su dieta, que el desafío es cómo hacer para que ellos puedan usarlo en sus casas, para que ellos mismos puedan prepararlo, que puedan comprarlo y prepararlo. Esos son los desafíos que tenemos que ver. Eso es un ejemplo de cómo ha cambiado el mercado y cambian las necesidades. Necesitamos reinventarnos para poder descubrir primero esas necesidades y satisfacer esas necesidades. Definitivamente también hay que hacer un trabajo interno en las empresas, una reingeniería de pasivos, renegociación de las condiciones con empleados, con proveedores, con clientes, con inversionistas. Lo importante es que aquellos negocios que se han visto fuertemente afectados por el coronavirus, realmente no es por el coronavirus, sino por las cuarentenas para combatir el coronavirus, deben buscar mecanismos para devolverle viabilidad, es decir, que tenga solvencia el negocio. Y esto implica en muchos casos una redefinición del tamaño de la operación acorde a la nueva realidad. La prioridad es el manejo de la liquidez y capital de trabajo para evitar una descapitalización del negocio. Resumiendo, el desafío del Ecuador es un desafío complejo. Es un año en que se va a poner a prueba la flexibilidad que tengamos. Yo creo que aquí cabe la pena recordar lo que decía Darwin, el célebre biólogo, que mencionaba que no son los más fuertes ni los más rápidos quienes sobreviven. Los dinosaurios eran muy fuertes, eran grandes y no sobrevivieron, sino que quienes sobreviven son los que mejor se adaptan al cambio. Y ese es el gran desafío que tenemos en este momento, es tener esa flexibilidad para adaptarnos a las nuevas necesidades, encontrar las nuevas necesidades de los mercados y de los clientes y adaptarnos a esas nuevas necesidades para poder encontrar nuevas oportunidades. Muchísimas gracias por su atención.
Muchas gracias, Alberto. Vamos a dar paso ahora a Gabriel Luna con su presentación. Buenas noches con todos. Déjenme compartir la pantalla para que esto funcione. Perdón un segundo, pequeño problema técnico. Listo. Creo que ahí pueden ver mi pantalla, me falta hacer esto. Listo, ¿no? Bueno, buenas noches. Les voy a conversar hoy día de la situación de mercado. Sabemos que la situación de precios ha estado subiendo y bajando y no estable para el sector, debido pues obviamente a todo lo que está sucediendo relacionado con el COVID en los mercados, ¿no? Voy a empezar por la exportación del país y vamos a rápidamente entrar a la situación detallada del mercado como tal. El Ecuador, esto aquí lo han visto en muchas de las presentaciones anteriores, el Ecuador ha crecido en sus exportaciones año a año, tuvimos muy buenos años en el 2014, 15, 16 y esto fomentó la producción. Hemos ido incrementando en tecnología, en rendimiento por hectárea, en nuestras capacidades dentro de la misma camaronera. Entonces las camaroneras que antes hacían 2.000 libras por hectárea, hoy están haciendo 4.000, 5.000, hasta 7.000 libras por hectárea. Hay algunos casos hay algunos casos que están produciendo un poco más. Pero me dicen que no se ve la pantalla en full screen. Voy a tratar de corregir esto. Un segundo. A ver, creo que ahí pueden confirmar, por favor. Listo. Entonces, las exportaciones han ido creciendo, las libras por hectárea de cada empresa ha ido creciendo, la gente está haciendo más libras en las mismas hectáreas, además de un crecimiento en hectareaje que, si bien es cierto, no es tan representativo, igual aporta a este crecimiento en libras. Si lo vemos por porcentajes de crecimientos anuales, ¿no? Podemos ver que nuestro sector ha tenido un crecimiento en volumen exportado, esto es en libras, ¿sí? Año a año, hablemos del 2017 versus 2016, 17%, 2018, 19%, 2019, 25%, 2020, 13%. ¿No? En lo que va del año, si comparamos enero hasta abril del 2020 contra enero hasta abril del 2019. Estas son las exportaciones del país mes a mes. Hay 4 líneas, son 4 años representados. Está el 2017, el 2018, 19 y 20. En el 2020, no sé si pueden ver mi mouse, si alguien me puede confirmar por el chat quizás. En el mouse voy a apuntarle a la línea azul, que es la línea de exportación del 2020. Nosotros arrancamos en enero exportando 23% más que enero del 2019, que va de acorde a las proyecciones y a los incrementos de productividad que hemos tenido. En febrero aumentamos 32% nuestra exportación, logramos exportar 133 millones de libras aproximadamente, y en
marzo ya vimos por primera vez en muchos años un mes en el que el Ecuador exporta menos que lo que exportó el año anterior. ¿Sí? En marzo exportamos 116 millones de libras, que creo que fueron 115.800.000 libras, y habíamos hecho 117 millones de libras en el 2019. Bajamos 1.6%. Esto definitivamente fue por el coronavirus. ¿Se acuerdan que alrededor del 16 de marzo empezó el toque de queda y el quedémonos en casa? Y en los primeros días de esta pandemia, de esta situación del COVID, se paralizó todo. No exportábamos, no, sí exportábamos, pero se paralizó todo. No sabíamos, no había transportes, no había transportistas, no había gente para las plantas, no sabíamos bien cómo nos íbamos a manejar. Inmediatamente el COE y el gobierno permitió y emitieron el tema de los salvoconductos para el sector exportador, que es vital para el país, y poco a poco fuimos recuperándonos. Obviamente las camaroneras tenían la gente en camaronera, pero las fábricas, las plantas, no tenían los empleados necesarios para poder trabajar la jornada completa, y hubo desde el 20 de marzo hasta más o menos el 10 de abril, unos días en que las plantas trabajaron realmente entre 30 y 40% de su capacidad. Y por eso esta disminución en marzo del 1.6% en las exportaciones. En abril arrancamos muy lentos y arrancamos en esa situación en la que no había, y los camaroneros trataban de entregar su producto y no tenían dónde entregarlo porque no había cupos. Todos recordamos esa época porque fue pues, mucho nerviosismo, y al no haber cupos, los cupos eran porque las plantas, si bien es cierto, la capacidad de frío de la planta, las maquinarias estaban, no había gente que operara las maquinarias y no había gente que garantizara que podían procesar esas libras en el día. Entonces, en un día, en vez de procesar 400.000 libras, una planta que su tope es 400.000 libras, solo recibía 120.000, 150.000 libras. Eso ocasionó, ¿verdad?, internamente esa desesperación de no saber dónde vender, no tener dónde vender el producto como camaroneros, y nos desaceleró, obviamente, el crecimiento del país que llevábamos, nos desaceleró el precio, internamente el precio bajó muchísimo porque al no tener una seguridad de dónde entregar, las plantas, no tener la gente para trabajar, tenían que pagar un precio inferior para cuidarse de no dañar el producto que estaban recibiendo. Bueno, en abril nosotros exportamos 128 millones de libras, que es 4% más que el abril del año anterior. Si nosotros hubiéramos seguido la línea de exportación que llevábamos antes del COVID, ¿verdad?, el país hubiera exportado, en teoría o en estimados, en marzo 145 millones de libras. Esa es la tendencia y la línea que llevábamos. Entonces, el Ecuador, en vez de hacer 145 millones de libras en marzo, que es el punto rojo que ven ahí en marzo, dice 145 millones de libras, hicimos obviamente 116, y en abril hicimos 128 millones de libras cuando debimos hacer también 145 millones de libras de acuerdo a lo proyectado. Quiere decir que esas libras, ¿verdad?, que no se exportaron, que son estas libras, que puse una sombra de color rosado, esas libras no solo no se exportaron por el COVID, sino no se exportaron porque tampoco teníamos mercados para vender esa libra. Entonces tenías las plantas trabajando a una menor capacidad, ¿verdad?, y los camaroneros no podían cosechar todo lo que tenían que cosechar. Al no cosechar todo lo que yo tengo listo para cosechar, tengo que reinventarme en cuanto a los protocolos
de siembra, porque yo tengo la larva lista para sembrar, pero como no puedo cosechar, ya no la pude sembrar o tengo que inventar algo. Puede ser raleos, puede ser 10.000 cosas, y todos lo vivieron de diferentes formas. Fue una situación muy, muy preocupante, pero esas libras que no se cosecharon están en algún lugar. Llámese, o puede estar entre la gente que raleó o la gente que no cosechó y dijo, yo puedo dejar crecer si aguanta mi biomasa, si no tengo problemas de mortalidad. Hay quienes sí tenían problemas y tuvieron que ralear un poco, raleaban, el precio estaba tan bajo que ralear tenía sentido, ¿verdad? Y en el mes de mayo empezaron a sacar ya los productos que no se habían cosechado o raleado. Esto sí puso más lento la producción y se cree, no tenemos cómo medirlo hasta después de unos meses, pero creemos que hay una afectación y vamos a tener menos libras de lo que hubiéramos tenido. Es decir, si todo hubiera estado normal, el Ecuador tendría que estar haciendo 145 millones de libras. Como no está normal, estamos haciendo 128, hicimos 128 millones de libras en abril, y para mayo tenemos un estimado de entre 115 y 130 millones de libras. Todavía no salen las estadísticas y no lo podemos saber hasta verlo, ¿no? Si no hubiéramos tenido el COVID, hubiéramos crecido 24% en el 2020 en lo que va del año contra el 2019. Es un número muy bueno, ¿verdad? Lamentablemente con el COVID no lo logramos. En mi presentación anterior, para los que vieron, la presentación anterior fue apenas inició el COVID, apenas inició el estado de emergencia y el quédense en casa, y las plantas estaban trabajando al 30% y 40%. Como esa presentación, para los que la vieron, fue hecha en inicios, lo que hice para este estimado. Esto es un estimado de lo que se iba a exportar en abril. Y hay muchas personas que me han dicho, Gabriel, tú dijiste que se iban a exportar pues, 80 millones de libras en abril y resulta que salieron 120. ¿Qué pasó? Entonces les dije, bueno, fue un estimado porque los primeros días del mes y los últimos días de marzo se trabajaron muy pocas libras en las plantas y obviamente las plantas son quienes exportan. En base a esas pocas libras, ¿verdad? No pensamos que se iba a solucionar tan rápido el tema de las plantas, que hicieron un esfuerzo y solucionaron el tema, así como todos hemos hecho esfuerzos para solucionar el trabajo en casa, el internet más rápido, las plantas que necesitaban más gente, inclusive pagaron el doble de sueldo a los empleados, o había un premio para el empleado que aparecía y que llegaba a trabajar, se contrató gente extra y lograron subir su producción a niveles casi normales, ¿no? Entonces, rápidamente, en abril, después de los primeros 10 días, ¿sí? en los segundos 20 días de abril, regresaron a su proceso normal. Y lo sentimos nosotros los camaroneros, lo sentimos en, número uno, el precio y en la libertad de entregar en las plantas que habitualmente entregábamos. Ya no era por cupos, ya no había que esperar 5 días para que te den un cupo para procesar tu camarón, sino que se convirtió en el mercado normal. Ya tenemos libras, llamamos a la empacadora, tengo estas libras, dame cupo, y si te dan el cupo, ¿no? Acuérdense de los límites que habían en ese momento. Entonces, puse esta gráfica porque quería aclarar que fue un estimado y efectivamente estuvo muy mal calculado porque no sabíamos que nos íbamos a mejorar tan rápido. Entonces, estos 80 millones que pensábamos se convirtieron en 128 millones. Voy a pasar a la siguiente. Esta es un poco la explicación de por qué. Esto es un gráfico que demuestra las plantas normalmente cómo trabajan en un mes. De 30 días que tiene un mes, las plantas tienen unos picos que son los aguajes. Este mes en particular es un mes ejemplo, no es un mes, no es data exacta de una fábrica puntual, sino que es un ejemplo. Ustedes saben que en el aguaje nosotros cosechamos y las plantas trabajan, la planta que tiene capacidad de 400.000 libras diarias, en aguaje casi se llena o se llena hasta 400.000 libras diarias, pero después pasan los días de la luna
y baja sus ingresos de libras a 50.000. En esos momentos que bajan sus librajes, ellos se dedican a sacar el camarón congelado para pelar y hacer valores agregados, ¿sí? En el mes de abril, con el COVID, se empezó muy bajo, que lo podemos ver aquí, se empezó muy bajo. Los días primeros del mes de abril, las plantas no tenían a gente para procesar, por lo tanto trabajaban al 30-20% de su 30-40% de su capacidad y rápidamente fueron subiendo. ¿Cuál es la diferencia y por qué se hizo la misma cantidad de libras en abril de este año con el COVID que en abril del 2019? Bueno, si yo sumo que todos los días del mes tuvieron 50% de capacidad las plantas y nosotros teníamos camarón represado y podíamos llenar la planta todos los días del mes, resulta que la planta no tuvo los huecos de la quiebra donde no reciben libras. Al recibir libras todos los días, así sea menos que su capacidad completa, podemos ver que en vez de 400.000 libras, esta planta, ejemplo, recibió 200.000 libras, pero todo el mes, al final del mes, exporta la misma cantidad de libras que el mismo mes del año anterior, o sea que un mes normal. Es decir, rápidamente solucionamos el problema del COVID porque llenamos la planta durante todo el mes. Esto fue vital para el sector. Necesitábamos esto porque no podemos trabajar con un cuello de botella en la planta, ¿verdad? No podemos seguir produciendo 130 millones de libras, pero que solo se exporten 100, 80 o 90 millones de libras. Necesitamos exportar todo lo que estamos produciendo, ¿sí? Vamos a hablar de las regiones y las exportaciones. Este es el mismo gráfico de libras exportadas. Claramente podemos ver la cantidad de camarón que se va a Asia, a Norteamérica y a Europa, ¿sí? Y obviamente ya muchas veces les he comentado, el crecimiento que tenemos es gracias a la compra y a ese mercado de China que compra mucho producto en entero. Las plantas se prepararon para hacer entero en el Ecuador, porque el crecimiento era ese, ¿verdad? Y porque el camaronero prefiere hacer entero, porque el precio le rinde mejor en su resultado haciendo entero. Entonces, si yo estoy preparado para esto es importante para la siguiente parte de la charla. Nuestras plantas y nuestra infraestructura está lista para hacer productos enteros, ¿sí? Para eso nos preparamos y así crecimos haciendo entero. Entonces, nuestro crecimiento en China, aquí lo separo, ¿verdad? Entonces tengo una exportación a Europa desde el 2011 al 2019, que es una línea plana casi, va creciendo pero muy poquito, ¿verdad? Si analizamos puntualmente Europa, ellos crecen 5%, 6%, 7% por año. Y si bien es cierto, es un crecimiento importante, no nos soluciona a nosotros el crecimiento nuestro, ¿verdad? Lo mismo Norteamérica, la línea de exportación a Norteamérica va bastante estable. Y en Asia está clarísimo que del 2018 al 2019 crecieron 34% y siguen creciendo mes a mes con lo que nosotros producimos. Ese es el mercado principal de nuestro crecimiento, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar puntualmente de los riesgos que tenemos al estar tan centrados en ese mercado y que los estamos viviendo el día de hoy. En el 2019 mandamos 68% al mercado asiático. En Asia está incluido Rusia, Japón, Corea, China, ¿verdad? Tailandia, todo lo que se envíe a Asia. Después analizaré y tengo un gráfico que muestra exactamente lo que enviamos a China, ¿sí? El 17% lo enviamos a Europa. Los países principales en Europa son Italia, España, Francia, Inglaterra, algo. Y en Norteamérica está principalmente Estados Unidos. Entonces, esto les voy a ir mostrando porque quiero llegar a ciertos puntos que ya son relacionados al mercado de hoy, a la situación que estamos viviendo hoy en cuanto a precio, ¿verdad? En el 2020, este es nuestra repartición de mercado. Nosotros estamos exportando 69% a Asia, 16% a Europa, 13% a Norteamérica. Pero en el mes de abril sucedió esto, ¿sí? En el mes de abril
ya estaban cerrados los mercados, no cerrados, pero ya estaban afectados Estados Unidos y Europa. Italia fue el primero en afectarse en Europa seriamente, ¿verdad? Italia es un mercado muy importante para el Ecuador. Italia tuvo cerrado 80 días, 90 días, los restaurantes y el toque de queda. Ya están reabriendo, pero asimismo están reabriendo y hay en los restaurantes 30% de foro, que no es suficiente para solucionar el consumo. Ahora, viendo este gráfico, podemos darnos cuenta que en el mes de abril tuvimos que embarcar a Asia 84% porque no teníamos otro mercado que esté pidiendo y esté abierto y esté consumiendo el producto. Entonces tenemos que entender una cosa. Una cosa es lo que yo exporto a un país y otra muy diferente es lo que el país coma. ¿Sí? Yo puedo exportar de Estados Unidos 30% de mi producto, pero si ellos solo se van a comer el 8%, no van a volverme a comprar porque van a hacer inventario. En el caso de China, les exportamos 84% de nuestro producto, que fueron 104 millones de libras, ¿sí? Y de estas 104 millones de libras, que todavía están en el agua, no han llegado, no se las han comido, ¿sí? Ellos tienen todavía que comerse las libras que les enviamos en el mes anterior, que fueron 65 millones de libras. Vamos a verlo en otro gráfico mucho más a detalle, pero es importantísimo para el análisis tener clarísimo esto. O sea, nosotros de mandarles 69% o 68% que les mandábamos en el año 2019, pasamos a enviarles 84% en el mes de abril. Y esto se va a reflejar en el precio que vamos a ver en los siguientes días en el mercado. En enero, cuando empezó la situación del virus en China, China nos compró 70 millones de libras, Europa nos compró 18 millones de libras y Norteamérica 19 millones de libras. Hasta aquí íbamos todo bien, habíamos crecido, Ecuador habría crecido. En enero es cuando es el año nuevo chino, entonces en enero los compradores chinos no están importando productos, sino están preocupados de vender el producto que ya compraron en noviembre y en diciembre. Entonces, ellos estaban preocupados de vender el producto y nosotros estábamos incrementando nuestros volúmenes. Por eso tuvimos que mandarle más producto a Europa y más producto a Norteamérica, que lo pueden ver ahí. En febrero, Asia y China, particularmente, ya con el coronavirus y nosotros con nuestro nuevo volumen de no me acuerdo si era 130 millones de libras, en febrero, tuvimos que mandarle más camarón a Europa, que lo hicimos y Europa lo recibió. Norteamérica compró más que en febrero del año pasado, 6 millones más, y Asia compró 81 millones contra 68 millones de libras del mismo mes del año anterior. Es decir, a pesar de que ya estaban en pleno coronavirus, nos compraron más libras, ¿sí? ¿Y por qué nos compraron más libras? Porque empezó a bajar el precio y se motiva el comprador, los compradores y los importadores principalmente son, en China tienen mucha distancia y mucho tiempo desde que ponen la orden y lo confirman en Ecuador hasta que les llega el producto y lo pueden vender en sus mercados. Entonces, cuando ellos ven un precio que baja un poquito o un poco, ellos se animan y dicen, bueno, el precio ha bajado. En este momento, en febrero, ese precio era uno de los más bajos de los últimos 10 o 11 años. Y los compradores en China se motivaron por ese precio y se estoquearon, pensando que cuando este producto llegue al mercado, ellos lo iban a vender con ganancia, porque el mercado ya hubiera subido de nuevo, porque en ese momento estaba bajo el mercado. El crecimiento que tuvimos en Europa en ese momento es muy importante, porque demostró que podemos crecer en Europa si tenemos un problema. Ahora, ¿cuánto podemos crecer y qué tan sostenible es ese crecimiento en Europa? Mandarle 81% más producto a un país que el mismo mes del año anterior es enorme. No es sostenible. Quiere decir que si ellos nos compran 30 millones de libras en febrero,
Para marzo ya no nos pueden comprar 30 millones de libras, definitivamente ya tienen algo de inventario, ¿no? Aquí están los números de marzo. En marzo compraron 22 millones de libras. Se habían comprado 30 el mes anterior, pero ya no pueden volver a repetir esa hazaña, no pueden volver a repetir ese comprar 30 millones de libras, porque es un mercado que no está acostumbrado a llevarse el producto y no tienen el consumo para ese producto. ¿Qué pasó con el COVID cuando empezó a afectar Europa? En marzo ya estaban en Italia y en España. Y nosotros, cuando tratamos de vender el producto, ¿verdad? Tuvimos este resultado en abril. Europa ya no podía comprar más. Estados Unidos no pudo comprar porque si no están abiertos los canales de consumo. Una cosa es los canales de importación, es decir, el cliente importador quiere importar el producto para tenerlo en su bodega porque quiere hacer inventario. Pero si no lo puedes consumir, llega un momento en que ya no puedes mandarme más. Entonces, en marzo que empezaron los problemas, ellos sí compraron, ya cuando se dieron cuenta, en abril, que ya no hay consumo, entonces, para la mano, primero por flujo. No tienes el flujo para comprar si no estás vendiendo. Segundo, por espacio. No tienes el espacio para seguir almacenando productos, ¿verdad? Y no puedes almacenar un producto para que en el momento en que se abran los restaurantes se lo empiecen a comer y tú has almacenado 3 meses de producto, porque no va a ir la gente a comer 3 veces más al restaurante ese día. Por lo tanto, sigues acumulando inventarios. En China, en abril, enviamos 107 millones de libras, perdón, esto es Asia, a Asia en total, pero a China fueron 104, a Asia enviamos 107 millones de libras, con un crecimiento del 27%, porque los otros mercados no estaban funcionando, no estaban comprando porque estaban con el problema del coronavirus. Entonces, este incremento en Asia es vital para nosotros. Nos solucionó la exportación del mes. Ese mismo mes es el mes que al inicio del mes las noticias en el mundo decían que Ecuador estaba trabajando al 30% y 40%, que no fue mentira, es real. Los primeros días del coronavirus, ustedes lo vivieron, yo lo viví, cuando queríamos cosechar no había dónde cosechar, ¿sí? Porque no había gente para las plantas. Y si el día que había gente no había hielo, cuando había hielo no había transportista, o estaba el camión pero no había chofer porque se había enfermado, o no quería trabajar porque tenía miedo, primero del COVID, y segundo que lo paren porque los papeles. Ya después cuando se normalizó todo, emitieron los nuevos salvoconductos que ahí sí tenían validez, etcétera, todo fue mejorando. En este mes que todo fue mejorándose, logramos exportar 128 millones de libras cuando al inicio de mes hayamos tenido un inicio muy turbulento, muy difícil, ¿sí? Quiere decir que el Ecuador sí tiene esas 140 millones de libras, o sí teníamos esas 145 millones de libras. Solo a China. Este gráfico lo puse para sumar, primero para ver que China en enero y febrero, a pesar de su coronavirus, compró producto. ¿Y por qué compra producto en enero y febrero? Porque el importador es el que compra el producto, no el consumidor. Entonces el importador dice, bueno, estamos en coronavirus, pero en algún momento esto se acaba y va a salir la gente a consumir, yo quiero tener producto. Y como el precio iba bajando entre enero, febrero y marzo, los chinos siguieron comprando. En marzo no les enviamos más porque el 20 de marzo, el 16 de marzo me parece que fue el día exacto, tuvimos la noticia de que iban a cerrar el país o que íbamos a entrar en la cuarentena, ¿verdad? Y el día entre el 20 y el 30 de marzo hay 10 días de proceso que justo hubo un aguaje, me parece que por el 25 de marzo. Ese aguaje fue terrible y ese aguaje no se logró exportar completamente. Entonces, si en el mes hay 2 aguajes y medio, ¿verdad? Y hay un aguaje que no está completo, ahí está claro que las libras de marzo nos faltaron porque no cosechamos lo que teníamos que cosechar para esos últimos días, ¿verdad? En abril hubo algo de esas libras, pero ya con otra modalidad. Ya la gente había vivido los días de no poder entregar y se había programado para hacer raleos, para dejar crecer. Ya tuvimos tiempo para acomodarnos en cuanto a la producción. En Estados Unidos, que es un mercado interesantísimo, este es el total de camarón que consume Estados Unidos. Consume
447 millones de libras en los supermercados y 1.093 millones de libras en restaurantes. ¿Sí? Entonces, esto está claro que el consumo de nuestro producto en Estados Unidos es en los restaurantes. El volumen de nuestro producto se consume en los restaurantes. ¿Los supermercados son importantes? Sí, pero sin los restaurantes es muy difícil mantener el consumo. La importación se puede mantener porque la gente, cuando se abran los restaurantes, van a importar el producto para estar listos para venderle a los restaurantes, pero cuando los consumidores y los clientes, ¿no? y el que se come el camarón no llega al restaurante porque no tiene dinero por la recesión económica, porque hay 30% de aforo, porque 10.000 razones, o porque cerraron los restaurantes, porque no volvieron a abrir después del COVID, ¿sí? Esas libras, no es que no se van a consumir ninguna, pero no se van a consumir al ritmo que se iban consumiendo. Por lo tanto, lo que han comprado en los meses anteriores va a durarles más tiempo en el inventario. Aquí puse las exportaciones mensuales a cada uno de las... acá. Este es Asia 2019 versus 2020 y en el siguiente gráfico pongo el de Europa y después el de Estados Unidos. Para ver más o menos el comportamiento, en enero mandamos 12% más, en febrero a Asia le mandamos 18% más, en marzo le mandamos menos 2%. Eso fue porque nos cerramos los últimos 10 días, ese último aguaje no se cosechó, y ahí hubiera habido bastante producto de entero particularmente, porque el entero llega, se empaca y se embarca, o sea, es muy rápido de embarcar, que se podía haber embarcado a China, que no se embarcó en ese mes. Y en abril crecimos y embarcamos ese 27%. Aquí podemos ver cómo en Europa enviamos 48% menos. Claro, como están cerrados los restaurantes, enviamos 48% menos. Ya no tenían esa necesidad de comprarnos el volumen, ¿verdad? Y en ese momento pasó de todo en el mercado, pero tuvimos clientes que nos cancelaron órdenes, teníamos clientes que dejaban contenedores en el puerto y le decían a las plantas, si tú quieres, déjalo ahí hasta que yo tenga dinero para pagarlo, o si no, dámelo a crédito que yo te lo pago cuando lo venda, porque mi cliente, que era el restaurante tal, no está trabajando y no puede consumir el camarón, por lo tanto no me va a pagar la factura. Lo mismo en Estados Unidos, menos 48% en abril. Vamos a hablar rápidamente del precio y con esto termino porque se nos está yendo el tiempo. El precio en mayo, esta es una comparación de la compra contra la venta en mayo y junio del 2020 de una talla, de 40-50. No quise poner todas las tallas, pues se puede confundir mucha información. Pero es así. En mayo estábamos vendiendo en aproximadamente 4.50, 4.60 FOB el producto a China. ¿Y por qué uso China como referencia? Porque si ahí vendemos el 70% de nuestra producción, con ese precio base es que se trabaja el resto de los mercados, ¿sí? Entonces, ese es el precio más importante. En mayo, 4.55 de venta. Compra 3.60. Y esto fue, lo han visto ustedes, tienen los números, al final de mayo. No, tampoco fue al principio de mayo, pero en mayo, todo el mes de mayo, el precio iba subiendo. Entonces, ese mensaje y eso que lee el camaronero cuando recibe sus listas de precios de las empacadoras es, empezamos en $3 o $3.10 y terminamos en 3.60. El camaronero dice, el precio va al alza, ¿sí? Y al final de mayo, inclusive el camaronero se da el lujo, nos damos el lujo de decir, bueno, si nos esperamos un poquito, quizás llegamos a $4 y ahí cosecho para recuperarme de los precios bajos que vinieron antes. Pero el mercado afuera estaba bajando. Todos los días estaba bajando. ¿Por qué estaba bajando el mercado de afuera? Porque los restaurantes cerrados. En China enviamos 170 millones de libras en 2 meses. Eso es casi el consumo de 3 meses que les exportamos en 2. Entonces, obviamente, ellos tienen inventario, ellos tienen producto en el agua y la situación de venta para el importador en China está muy complicada. Tanto así que muchos importadores nos han comentado que el precio de venta en el mercado de Shanghai interno, digamos como que vamos a la Paraguay, el precio de venta en la Paraguay fuera el mismo precio que en Ecuador. Cuando ese producto ellos ya esperaron 45 días para que les llegue y lo compraron a otro precio.
Y les voy a poner exacto el ejemplo. Cuando hoy uno va al mercado de Shanghai, ese producto que está en el mercado, en la tienda, que se ve en la percha, en la vitrina, ese producto se exportó del Ecuador hace 45 o 50 días. Eso quiere decir que el importador pagó el precio de hace 50 días. Ese importador hace 50 días pagó más alto que lo que va a pagar hoy día en Ecuador por reemplazarlo, porque como el precio ha ido bajando, él tiene un inventario caro y en el mercado lo están vendiendo más barato. Entonces, los importadores están perdiendo plata, lamentablemente, ¿verdad? Y ya no saben cuándo comprar y cuándo estoquearse, porque cada vez que han comprado para esperar la subida, ¿verdad? No han podido coger un mejor precio a la subida, porque por el COVID, por la situación de los restaurantes y por la cantidad de volumen que estamos exportando en general. Entonces, el precio en mayo fue subiendo, ¿verdad? Y para los que no han visto los precios todavía de junio, los precios están ahora ajustándose al mercado de afuera. Estaban primero subiendo y hay plantas que no se dieron cuenta y hay plantas que son más pequeñas, que vieron el precio interno subir y dijeron, bueno, voy a comprar para salir a venderlo después. Primero compro, me aseguro que tengo algo de producto para vender y salgo a venderlo. Cuando terminan el contenedor y salen a venderlo, resulta que el mercado está bajando. Entonces, lo que ellos compraron a $3.70 lo tuvieron que vender a $4.40. ¿Sí? Entonces, ahí hay 70 centavos de diferencia entre la compra y la venta. Entonces, eso no lo calcularon, no lo vieron, porque había tal presión interna y se sentía adentro del país, en el mercado interno, se sentía una escasez o se sentía que no estaban llenas las plantas, ¿no? Entonces las plantas pagan el precio del mercado, inclusive suben 5 para traer esas libras. Las plantas necesitan esas libras para su costo, para poder salir con su costo mensual. Entonces, a algunas plantas les salió mal la jugada de comprarlo para venderlo después. No contaron con que el precio iba a seguir bajando y pensaron que esto podía subir, ¿no? Aquí está el gráfico de volumen contra el precio y con esta podemos terminar. Todo va a depender, el precio y el futuro de nuestro precio interno va a depender del volumen que vayamos a tener. Si el Ecuador sigue con los volúmenes que tenemos, lamentablemente los precios no pueden ser más altos de lo que están, inclusive pueden seguir bajando en los días que vienen, porque no hay consumidor. Hay importador, sí, pero el consumo está afectado mientras esté el coronavirus. Muchas gracias y vamos a dar espacio para abrir el foro para las preguntas. Sí, muchas gracias, Gabriel y Alberto, muy interesante. Seguramente encontrarán nuestros asistentes la presentación que han hecho cada uno de ustedes. Y antes de dar paso a la ronda de preguntas, en la que nuestro director adjunto, Luis Alfredo Robles, va a ir mencionando quiénes la formularon y en qué consiste, sí quisiera comentarles a todos nuestros asistentes que este evento ha sido posible de esta forma gracias a que las empresas afiliadas a la CNA, fabricantes de alimentos, nos están apoyando para poder llegar a ustedes en esta nueva forma de comunicación. Sí me gustaría agradecer expresamente a las empresas que nos están dando su apoyo, y estas son ADM con su empresa de alimentos, Agripac, Cargill, Empagran, Improsa, Molino Champion, Nicovita y Screti. Quisiera agradecer, pues sé que algunos de sus representantes están atendiendo a nuestro webinar, para que sepan pues sus clientes que estas empresas nos han ayudado a traer estas conferencias. Y voy a dar paso a Luis Alfredo, que va a ir leyendo. Hay muchas preguntas y hemos tratado de organizarlas en función de las que están repetidas y las de mayor frecuencia. Entonces, en muchos casos, varias personas nos han preguntado sobre un mismo tema de interés puntual y obviamente el tiempo no nos da para leer cada una de las preguntas formuladas ni para que los conferencistas respondan a cada uno. Por eso les preguntábamos al momento del registro cómo quisieran
qué pregunta quisieran hacer. Entonces sí, le voy a dar paso a Luis Alfredo Robles para que él lea la pregunta, mencione quiénes las han realizado y le dé paso al conferencista al que consideramos que debe responderla. Muchas gracias. Gracias, Yaira. Sí, como bien comentó Yaira, la recopilación que hicimos fue de las más frecuentes en cada presentación. Entonces, tratamos de englobar la mayor duda que tiene cada uno de los asistentes, las personas que se inscribieron, para poder despejar sus dudas, ¿verdad? La primera, para Alberto, ¿cuáles son los riesgos para el sostenimiento de la dolarización en Ecuador? Bueno, algo que tenemos que estar claro es que la dolarización no tiene ningún riesgo porque entren o porque salgan más dólares. Al final del día, mientras la gente quiera seguir teniendo dólares, los seguiremos usando. El principal riesgo o el único riesgo que tenemos realmente viene por el lado de un desequilibrio fiscal. Porque el único que puede querer obligarnos a no usar dólares o querer quitarnos los dólares es el gobierno a través del poder de coerción que tiene. Entonces, el desafío viene más bien por el lado que el gobierno tiene que poner en orden sus cuentas fiscales para que no tengamos el día de mañana algún gobernante que llegue a Carondelet y que diga yo quiero seguir gastando y para eso quiero imprimir billetes o quiero pagar en bonos. Entonces, ese es el principal riesgo del desequilibrio fiscal y los políticos son el principal riesgo que pueden querer obligarnos a usar otra moneda. No es algo que sea fácil y que tampoco es algo que se pueda hacer en el corto plazo, porque la población no lo va a permitir fácilmente. Listo, gracias Alberto. Ahora una para Gabriel. Compártenos tus comentarios sobre la producción y demanda de países asiáticos. ¿Cuáles crees que sea la evolución de ellos? Bueno, hay una parte importante que por tiempo obviamente no podemos entrar a todos los detalles, pero India está con el coronavirus y India disminuyó su producción, su exportación en el mes de abril. Igual que nosotros, pero ellos les ha afectado un poco más. Ellos hacen mucho valor agregado, por lo tanto requieren más personas y más personal para hacer el valor agregado. Eso está afectado y eso está haciendo que en Estados Unidos haya un pequeño hueco de volumen de India. Entonces, Estados Unidos nos está comprando ahorita, en estos últimos 3 semanas, muchísimo producto para Estados Unidos, pero lamentablemente nuestras plantas, y lo comenté, están hechas para ser entero. Y nuestro sistema, todo, está preparado para ser entero. No quiere decir que no podemos pelar productos y ofrecerles, pero tendríamos que, para poder satisfacer totalmente la demanda de ese producto pelado en Estados Unidos, cambiar muchas cosas que no las podemos cambiar de la noche a la mañana. Y esto de India va a ser muy corto. El tema de que no estén trabajando por el COVID fue muy corto. Ya están regresando a trabajar y están poco a poco entregando los contenedores de valor agregado que no los entregaron en su momento, que sí causaron una escasez en Estados Unidos. Listo, gracias Gabriel. Ahora para Alberto, por favor. ¿Se prevén medidas gubernamentales que puedan impactar al sector, como por ejemplo créditos especializados o algún apoyo tributario? Bueno, definitivamente va a haber medidas que van a impactar por el lado positivo y por el lado negativo. Por el lado positivo, hay un fondo que ha conseguido el gobierno con recursos para poder dar crédito en condiciones relativamente blandas. Entonces, existen esos recursos, sobre todo para medianas y pequeñas empresas. Y por el otro lado, por el lado negativo, está que va a impactar sobre todo a las empresas más grandes si es que se llega a concretar la iniciativa del gobierno de cobrar un anticipo de impuestos a las empresas más grandes. Eso va a retirar liquidez del sector productivo. Y también tenemos la eliminación, el nuevo mecanismo de fijación de precios de los combustibles, que también ahora estamos con precios bajos, pero eventualmente con precios que comiencen a subir. Eso significa también que un impacto a nivel de mayores costos de producción. Gracias, Alberto. Ahora las dos finales para Gabriel. Esta pregunta es del señor Miguel Uskokovic vía el chat.
está de acuerdo que la única manera que el Ecuador tenga un precio decente para poder marcar una diferencia en los precios es producir no más de 85 millones de libras mensuales? Es genial la pregunta. Miguel, estoy de acuerdo. Si Ecuador baja su producción, no estoy de acuerdo con el número, ojo. Estoy de acuerdo con el concepto. Y el concepto es lo siguiente, que el Ecuador limite su producción. Ahora, ¿quién es el primero en limitar su producción? Si tú me dices a mí, Gabriel, limita tu producción porque queremos mejor precio, está bien, pero todos vamos a limitar la producción. ¿Cómo lo haríamos? ¿Vía siembra? ¿Cómo vamos a controlar que la gente solo siembre 8 animales por metro cuadrado o 10 animales por metro cuadrado? Sería ideal que bajemos las densidades de siembra y lo limitemos, pero es un poco irreal pensar que lo vayamos a lograr, porque no podemos controlar todas las hectáreas que hay en el país para que todos lo hagan. Entonces, claro, cuando logras bajar el precio, cuando logras bajar el volumen, va a subir el precio de venta inmediatamente. O sea, nosotros afectamos el mercado, porque somos el mayor productor del mundo, y si no lo somos, somos el segundo. Entonces, al nosotros tener menor cantidad de libras, sí vamos a lograr subir el precio. Lo que pasa es que para mí es irreal pensar que podamos entre todos ponernos de acuerdo y decir, bueno, solo vamos a sembrar 10.000 animales por hectárea o 10 por metro y eso va a funcionar. Sí funcionaría la teoría, en la práctica lo veo muy complicado. Y estaba leyendo en el chat, perdóname que me coja un minuto, y pusiste una pregunta del invento del famoso rechazo de entero con las colas, ¿verdad? Y hay una parte muy importante que se las quiero contar a todos. El Ecuador antes del 2012 era un país que producía colas y cosechábamos para cola. Entonces nosotros queríamos que la empacadora tenga una lista de precios de colas muy buena. ¿Y qué mirábamos en esa lista de precios? El 41.50, ¿sí? O sea, cuando llegaba a una lista antes del 2012, tú veías esa lista, ¿en cuánto está el 41.50? Y ese era tu indicador de que si esa planta estaba pagando o no un buen precio. Hoy en día, nosotros le exigimos a la planta que el precio de entero sea el más alto posible de lo que ellos pueden pagar. Entonces, nosotros queremos un 40-50, ¿verdad? Y hoy, o hablemos del día viernes, la semana pasada, que todos lo tienen claro y todos saben cuáles eran los precios, el 40-50 queremos que nos paguen 3.70. Si tú veías un 40-50 que estaba en 3.50, a esa planta no le vas a entregar, ¿verdad? Así esa planta te pague $2.50 por el 26.30, porque lo que el camaronero quiere ver es el precio del entero. Si nosotros exprimimos el margen del entero hasta que ya no ganan plata trabajando con 70 centavos, como lo mostré en una de las últimas gráficas, ¿en dónde puede ganar plata la empacadora? En el sobrante del entero. Entonces, no es ciencia y no es sorpresa el tema del precio del rechazo de entero. Si tú le cosechas a alguien y le dices, te voy a entregar entero, esa planta sale al mercado y vende entero, ¿verdad? Pero cuando ese entero no está todo perfecto y no todo es clase A, el rechazo tiene que ser guardado para procesar en quiebra luego del hecho de que ya te pagaron, luego de que ya te dieron una liquidación. Y como no saben a cuánto lo van a vender, se guardan un poco, se reservan el derecho de perder plata en eso o ganar plata en ese sobrante. Por eso el sobrante del entero se castiga de esa forma. Pero es porque nosotros, los camaroneros, empujamos a las plantas a que nos mejoren el precio del entero. Entonces yo quiero un buen precio en entero. Por lo tanto, a mí muéstrame el precio entero. Entonces, si yo voy a la planta y la planta me dice, Gabriel, yo te voy a dar un precio entero real, pero te voy a dar un precio de cola real. Tú le entregas a una planta que te pague el viernes pasado, en vez de 3.70, te pague 3.40, pero te pague 2.50 por el 26.30. Y para los que no son técnicos de este tema y para los que no están en el día a día en la venta de su camarón, quizás no lo están comprendiendo y perdonen que me coja este tiempo para eso, pero era importante hacer esa aclaración. Listo, Gabriel. Alberto también me pidió la palabra para contestar la primera pregunta. Sí, solamente desde una perspectiva económica, limitar la producción tiene un efecto inmediato de subir precios, pero esos precios van a atraer a que otros produzcan y que otros ocupen ese espacio. Algo que ya ha sucedido con otros productos de exportación ecuatorianos, en donde el Ecuador decide limitar las plantaciones de banano, para dar un ejemplo, para que Centroamérica pueda crecer
y expandirse y ocupar todos los nichos que el Ecuador deja. Al final, lo único que limita la caída en los precios es la tecnología que existe en un momento determinado. Los precios no pueden caer tanto que salgan de producción todas las unidades productivas. Entonces, el límite realmente está dado por el nivel tecnológico que exista, porque los ineficientes son los que pueden ir saliendo, pero los que tienen un cierto nivel tecnológico pueden mantenerse. Entonces, siempre hay que ver no solo el corto plazo, que si uno analiza en corto plazo, uno dice sí, es la solución, pero cuando uno analiza en mediano y largo plazo, ese es un mecanismo realmente, es un harakiri. Alberto, lo que acabas de decir es genial y quiero solamente sumarle una cosita. Realmente lo que estamos viviendo y lo que tenemos que ponernos en nuestro chip mental como productores de camarón es que estamos en una carrera para ser más eficientes para sobrevivir con este precio. Tenemos que hacer esa carrera. Lo que dijo del mercado lo venimos diciendo y está genial porque le pegó en el ángulo. Eso es un golazo que si nosotros no crecíamos, ¿verdad? Nosotros nos multiplicamos por 5. Nuestra producción de 300 millones de libras se fue a 1.500 millones de libras. Otro lo hubiera hecho y alguien estuviera vendiendo ese producto en vez de nosotros. Vamos con la última para Gabriel. ¿Cuáles serían los nuevos mercados potenciales para el camarón ecuatoriano? Bueno, esperemos a ver el resultado de la misión espacial de SpaceX, a ver si podemos mandar el camarón a la Luna o a Marte. La verdad es una broma, obviamente es una broma. No los escuché reírse, pero nunca los escucho reírse en mis bromas. Tenemos el mundo entero por venderles camarón. ¿Dónde se puede mejorar? La verdad es que si India empieza a comerse más camarón, en algún momento, en alguna conferencia le preguntaron a un expositor hindú y él contestó, bueno, la mayoría de mi pueblo es vegetariano, ¿no? Pero si tendríamos que encontrar un lugar donde se incremente el consumo de camarón. Estamos casi que en todas partes. Y en el mundo hay 4.500 toneladas métricas, 4.500 millones de toneladas métricas de producción, ¿verdad? Y hasta este momento del COVID estaba todo consumido. Entonces sí, hoy todos queremos encontrar un nuevo mercado, pero no es de la noche a la mañana y no podemos enseñarle a alguien a consumir nuestro producto en 2 meses. Cada vez que el camarón llega a un mercado, llega, se queda y lo domina. Es decir, llegamos a Estados Unidos en los 80, somos geniales en camarón en Estados Unidos. Llegamos a Europa en los 85 y crecimiento bestial en Europa. Hasta que llega un techo. Llegamos a Asia, a China, con nuestro camarón entero y el crecimiento fue genial. Es una proteína muy noble. Creo que estamos en el negocio correcto. Creo que tenemos que seguir. Pero no es fácil decir, busquemos un mercado alternativo. Muy bien, Gabriel y Alberto. Muchas gracias por las respuestas. Doy paso a Yaira para las palabras finales y terminar el webinar. Bueno, una vez más, muchas gracias a nuestros panelistas. Esperamos que el público haya podido aprovechar esta información, que la pueda utilizar como una herramienta para la toma de decisiones en sus actividades del día a día. Y también quisiéramos agradecer, hemos tenido en promedio 300 asistentes a este evento, lo cual es un público bastante interesante. Nos complace mucho la acogida que hemos recibido como CNA Online. A nombre de José Antonio me gustaría despedirme porque él tuvo que conectarse a otra nueva reunión, así que vamos a dar por terminado este evento. En sus comentarios de chat sí nos gustaría tal vez un poco de retroalimentación sobre algunos temas nuevos que quisieran que organizáramos en esta modalidad de presentaciones. Y no me queda más pues que cerrar aquí. Hemos tenido casi 1 hora y 40 minutos de webinar, lo cual es bastante tiempo para que ustedes permanezcan atados a sus computadores. Y entiendo pues que tenemos que seguir con otras actividades de rutina. Así que cerramos aquí. Muchas gracias a todos y muy buenas noches.